Bien, amigos, estamos aquí el equipo completo, el doctor Junior Espinosa, Carlos Michel, y hoy es lunes 11 de noviembre. Lunes 11 de noviembre que nos trae muchas interrogantes nacionales e internacionales. Hay dos temas que están en los medios y en la cabeza de todo el mundo. En Estados Unidos es este hombre que ganó las elecciones, que vamos a hacer un comentario sobre esas elecciones, cómo va a enfrentar todos los problemas reales que tiene el país y todas aquellas promesas que él hizo, si realmente las puede y las debe cumplir. En el ambiente local tenemos que hay un proyecto de reforma fiscal que fue retirada por el señor presidente y las expectativas son los gastos, porque es presupuesto. Se presupuesta lo que se va a recaudar, pero lo que se va a gastar es ineludible. Entonces, ¿cómo se va a completar un presupuesto que va a ocurrir mínimamente en el año 25 con un agravante? Yo creo que independientemente de que el presidente de la República y su equipo económico le anuncien al país cómo suplirán el déficit que iba a llenarse con la reforma, tiene la obligación de decir algo más que ampliar la base impositiva y que tener que evitar las evasiones. Eso es muy amplio y abarca el resolverlo mediante una reforma fiscal que no se va a hacer, mediante medidas, decretos y ordenanzas que están en manos del Poder Ejecutivo. Creo que procede una información porque aquí hay un problemita que está pesando y que cada hora está aumentando. Solamente han salido dos temas que se han sido suspendidos por razones de que estaban contenidos en la reforma fiscal. Pero aún así, es un deber el informar todos aquellos proyectos que estaban contenidos en la reforma fiscal y se caen, incluyendo proyectos que ya están en marcha. No es justo que solo este fin de semana nosotros escuchamos pedir la cabeza de por lo menos 3 funcionarios o ministros por falta de terminación de obras que están pendientes. Y todo el mundo sabe que una obra no se termina solo cuando faltan los fondos o cuando hay un problema legal. De modo que esta es una buena semana para que el gobierno actual le pase detalles al país sobre los proyectos que se van a quedar fuera por falta del presupuesto y los proyectos que tienen mucho tiempo
y que no se han terminado por falta de recursos. Y que los ministros han asumido la responsabilidad, las críticas de ineficiencia. ¿Por qué? Porque al gobierno le quedan dos caminos, a decir, tal obra no se ha terminado porque no hemos terminado de suplir los fondos. O, por otra parte, decir, estamos emitiendo un decreto para sustituir al funcionario tal debido a que, habiéndole sometido los recursos, él no ha terminado las obras. Creo que eso es lo que procede. Nosotros quizás podemos entender que es porque no tiene el presupuesto, pero quiero recordarle algo que lo decimos y lo vamos a seguir. Revista 110 no es el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas del gobierno. Le toca al gobierno explicar su actuación. Entendemos que la no aprobación del presupuesto es una razón válida que se puede enarbolar en este momento. Igual que los apagones. No podemos seguir subsidiando en la medida y se va a bajar un porcentaje. Decirlo no es malo. Malo es callarlo y coger funda por otra razón. No es nuestra función el adivinar lo que a veces se ve de lejos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay obras que no van a ir al presupuesto porque el presupuesto que tenía esas obras fue retirado. Y segundo, el que hay obras que, como el metro de Los Alcarrizos o la autopista Duarte o un grupo de asfalto o en educación algunos temas que no se han realizado porque los fondos no han llegado a tiempo, porque el presupuesto no ha alcanzado. Eso no es malo. Decirlo no es malo. Ahora, si tiene otra connotación, lo que queremos decir, eso no es un problema de un país que tiene que ver los efectos. Y lo que hace es que empieza a hacer denuncias, a gritar quejas, a ir a los medios, y así como no somos ni voceros ni relacionadas públicas del gobierno de Abinader, tampoco somos la oposición en los medios de comunicación. Eso es algo que nosotros, antes de hablar de los efectos posibles que tuviera o que tenga la toma de posesión de un gobierno como el de Donald Trump, o lo que nos espera en los 1.373 días que le restan al presidente Abinader por gobernar, sobre cómo se va a comportar el presidente frente a los candidatos de su partido, si ese partido quiere seguir en el poder, si ese partido tiene un pacto para cederle el poder a otro partido, y de todo eso nosotros vamos a hablar. Porque hoy vamos a tener mucho tiempo para que el doctor Junior Espinosa, Carlos Alonso y Michelle sean nuestros invitados. El tema de hoy está basado en que hay conflictos, hay situaciones, tanto en la nacional como en la internacional, que nosotros tenemos. Digo nosotros porque se usa ese término, pero es que yo tengo la íntima convicción de que son problemas
o muy difíciles de resolver o que son irresolubles. Y quería mencionar 5 y desarrollar uno. Creo que el problema entre Israel y Hamás y Palestina, específicamente el tema de Hamás y de Hezbollah, no tiene solución. ¿Por qué? Porque existen razones a la vista y ocultas que se están llevando a cabo. Por ejemplo, es entendible que si Hamás o Hezbollah atacan a Israel, Israel tiene que defenderse. Tiene que defenderse, porque si entran y le meten misiles y matan judíos en plena capital, ellos tienen que defenderse. Ahora, tomar eso para lograr otros objetivos, como por ejemplo, ocupar el sur del Líbano, eso no está en discusión. Israel, por más agresión que le haga, no puede ampliar su territorio. Puede defenderse, puede pelear con Irán, puede hacer, pero no puede ampliar su territorio, ni tomar eso como... Porque ¿qué pone a pensar a uno? Que son autoataques que ellos se hacen. Entonces, creo que ese problema milenario de Medio Oriente no tiene solución. Y nosotros no podemos, desde el Caribe, por el hecho de ser descendientes de Ismael, meternos en ese problema. Pero entendemos que no tiene solución. Otro problema, el problema dominico-haitiano. Creo que ese problema no tiene solución cercana. ¿Por qué? Porque si pesamos los argumentos que utiliza un sector dominicano y los comparamos con los sectores haitianos, los sectores de la comunidad internacional y los sectores de la izquierda dominicana, tenemos que llegar a la conclusión de que no hay equilibrio y esto está perdido. Está sencillamente perdido. Ahí no hay nada que hacer. Por otra parte, nosotros quisiéramos decir que en la guerra de Rusia con Ucrania, creemos que como quien está dirigiendo esa guerra es la OTAN y el dueño de la OTAN es Estados Unidos, si el actual presidente electo no para eso va a seguir. Pero hay un detalle. Al gobierno actual en Estados Unidos le quedan 2 meses, lo que significa que en estos 2 meses Biden tiene todo el poder para hacer y dirigir lo que quiera. No sabemos cuál será el método para detener esa guerra. Tercero, aquí hay un problema serio con los juegos de azar. Hace unos días se detuvo la participación del hombre del chaleco antibalas. Nos dicen que hay un posible acuerdo que tiene que ver mucho más de lo que la gente se imagina con el presupuesto nacional, porque está en juego los impuestos de los juegos de azar, que ahí está contenido el déficit presupuestario. Se puede probar en el momento que se quiera. Parece que hay un intento de acuerdo. Y finalmente,
quiero decir algo. Nosotros tenemos una edad suficiente para decir que conocemos el librito que rige el sistema de gobierno de Estados Unidos. Desde terminada la guerra de 1940 hasta hoy, 11 de noviembre de 2024, le hemos dado seguimiento a ese comportamiento. Les voy a decir algo. Hoy no. Antes de la toma de posesión de Donald Trump, no. Durante el gobierno de Biden, no. Porque sería muy evidente que lo que voy a denunciar o a creer, porque no tengo ninguna conexión en Estados Unidos, pero conozco su actuación. Así como usted conoce sus hijos y conoce el comportamiento de ese es lo que va a hacer tal cosa. Porque Estados Unidos es predecible. Si hacen lo que van a hacer antes, se le va a pegar el foul a los demócratas y a este gobierno. Acuérdense, lo dije hoy y lo ratifico. Ese señor, si no hace ese señor electo en Estados Unidos, si no hace un compromiso con el sistema, no con los demócratas y con los republicanos, porque ni él es demócrata ni es republicano, si no hace un acuerdo con esos señores, oigan lo que le va a decir. Antes de 12 meses van a matar a Donald Trump, porque no tiene la agenda de ese país. No lo quiero, no se lo deseo, nadie lo quiere, pero no sé si será en Dallas, Texas, como le pasó a John F. Kennedy, y será un crimen de Estado, no de un loco que se encaramó en una azotea. Yo supongo que eso Donald Trump lo sabe, y desde un paisito en el trópico, en el Caribe, que un tipo diga eso no tiene ninguna importancia, pero para mí la tiene, porque eso es lo que yo creo que va a pasar. Si no hace un pacto urgente de que diga lo que va a hacer en lo principal, en esa agenda, que todo lo que habló que diga que es electoral. Ahora, ¿qué va a hacer con la OTAN y Rusia? ¿Qué va a hacer con los judíos y los árabes? ¿Qué va a hacer con los chinos? ¿Qué va a hacer con Irán? ¿Y qué va a hacer con los impuestos? ¿Y qué va a hacer? Y tiene que mantener alguna guerra, porque Estados Unidos se mantiene, esa es la principal industria que ellos tienen. Y si va a presionar igual, ayer mismo se reunió con el presidente de Kenia y le trataron el problema haitiano. Tiene que hablar de si va a seguir presionando como los demócratas el una e indivisible. Ahí le va a ser fácil porque tienen mucha colaboración local. No van a tener ningún problema. Ustedes ven en estos días que la actual administración de migración ha arreciado. Olviden que o quitan a Lee Ballester o lo obligan a cambiar de línea. Está presionando mucho las deportaciones. Y eso es inhumano, ilegal, inaceptable. Entonces, como no, tampoco me voy a meter en eso, cumplo conmigo de decirlo.
van a matar a ese hombre si no pacta. Como creo que los señores que tienen aspiraciones a ser candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, hija de Hipólito, Luis Abinader, hijo de José Rafael Abinader, ya declinó. Guido Gómez Mazara, hijo de Maximiliano Gómez. Wellington Arnault, hijo de Winston Arnault. Raquel Peña, pupila de el presidente de la República. Eduardo San Lobatón y cualquier otra persona que tenga aspiraciones a ser candidato presidencial, que en esa reunión que el presidente le dicen, esperen que avance un poco más el tiempo, no arranquen con publicidad, no usen los recursos de sus cargos para campaña política, que le diga claramente, decirles que hay un pacto con Leonel Fernández para cederle el gobierno en el 28. No pierdan tiempo, porque todo parece indicar que esa es la situación. Termino el comentario de la posibilidad de que en República Dominicana haya ocurrido un pacto no firmado mediante el cual repetimos y hemos repetido mucho, porque la televisión y la radio tienen una desventaja frente a la prensa escrita. La prensa escrita usted escribe y queda. La televisión y la radio, usted habla y puede que lo escuchen, puede que le cuenten, puede que se reproduzca, pero puede que haya alguien que no haya escuchado lo que uno está diciendo. Para eso queremos decir que en el año 2020 estaba en el poder el Partido de la Liberación Dominicana en el momento de las elecciones. Había gobernado 8 años Leonel Fernández y 8 años Danilo Medina. De los 8 años de Leonel Fernández, los primeros 3 del 2004 al 2006 estuvo el presidente Danilo Medina como ministro de la presidencia y renunció en el 6 para dedicarse a hacer política. Es decir, que esos señores fueron del mismo partido y fueron del mismo gobierno y ejecutaron las mismas acciones. Podemos decir que en términos generales el saldo del paso del PLD por el poder y específicamente de la variante Danilo-Leonel, se puede decir que fue positivo. Tenía y tiene una marca que la da que aquel que nada tiene y pasa a tenerlo todo, siempre tiene problemas. Y fue el problema de un partido de gente de clase media y clase media baja que pasó a gobernar y se deslumbró con el poder. Pero tuvo
el mérito de haber insertado el país en el siglo XXI. Su saldo fue positivo de los dos gobiernos. Y la autosuficiencia de ambos los hizo caer en una diferencia. Creyeron que ellos eran superiores al resto de sus compañeros. En ese momento, el país se satura de 16 años de PLD. Ellos no se dan cuenta que hay un hartazgo de parte de la población, mientras que la oposición no consigue los votos suficientes para desplazar al PLD, pero sí consigue el apoyo de los poderes económicos extranjeros suficientes para crear un frente que aún así no reunía los votos para sacar esa maquinaria del poder que tenía el poder, el dinero y la organización. Era un partido organizado, con 2 líderes, con 8 años de poder y con mucho dinero. Ninguna organización de oposición tenía esas condiciones. Tenía Estados Unidos no vota. Participación no vota. La Marcha Verde no era suficiente los votos, cabían todos en la Plaza de la Independencia. Entonces vienen 2 desprendimientos. El PRD, que era un partido fuerte, y hubiese sido fuerte si se va unido con un candidato, lo dividen. Y Leonel Fernández, que conoce su partido, que sabía que Danilo iba a ganar si él se permanecía ahí, le divide el partido. ¿Qué pasó? Que aún dividido, el partido tiene un 38% de la votación. Gana la oposición porque Leonel Fernández le divide el partido. Se alía al PRM en lo congresional y en lo municipal. Parece que se comprometió el PRM a cederle la mayoría senatorial, la segunda mayoría senatorial, lo que produjo hoy que un partido que apenas sacó un 3% en el 20 sea el único partido que está representado fuera del partido del poder en el Consejo de la Magistratura, con 2 miembros. Un partido que tiene representantes en la Junta Central Electoral, un partido que tiene varios senadores que ganaron dentro de una fórmula del PLD. Entonces, que me digan cuál fue la razón por la cual Luis Abinader se desbordó en apoyo a un hombre que no era miembro de su partido, no era aliado de su partido, ni siquiera hoy es aliado de su partido, para que pierda las elecciones en la capital y resulte senador el señor hijo de Leonel Fernández. Hoy el partido tiene 6 o 7 aspirantes y la Fuerza del Pueblo tiene 2 aspirantes, el papá y el hijo. ¿Es la oposición en este país?
No hay nada que hacer ahí. Francisco Javier, fenómeno. David Collado, fenómeno. Qué bonito sería 2 exministros de turismo enfrentados. Ojalá. Una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa. Y yo le digo, no importa lo que haga. Si hay ese propósito y si eso no cambia, no hay nada que hacer. Ustedes tendremos con mucho tiempo de anticipación en la transición más larga que ha tenido este país, que es una transición de 4 años, porque el presidente marcó su despedida. Me voy el 16 de agosto del 2028. No hay nada que hacer, y eso yo lo creo. Y voy a apoyar el que más me marque los nombres. No, ya apoyó al que va. Quería decir eso, y ahora quiero decir lo último. Ojalá esté equivocado en lo que acabo de decir y ojalá esté equivocado en lo que dije de Estados Unidos. Ruego a Dios que ninguna de las dos cosas se materialicen, porque no es bueno ni es razonable, ni para el país ni para el mundo.